Bueno, tenemos tremendo invitado hoy día aquí en la radio y en el estudio. Así es que estamos muy ilusionados de tener una muy buena conversa, de poder sacarle el jugo a este ratito, ¿ah? ¿Cómo está, Arnaldo? Bien, Julio, ¿cómo estamos? Te veo complicado todavía. O sea, no ha sido un día, unas 24 horas medias complejas también. Así que, Claro, ha estado compleja la cosa. sí. Oiga, ¿cómo está usted? Bien, bien, llegando recién a Santiago, de Hijuela. Ahí estamos viviendo un poquito más fuera de Santiago, así que esperamos que sea una buena conversa, como decís tú. Oye, Arnaldo, es muy importante aprender a gestionar desde niños, desde jóvenes, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras emociones. Finalmente, usted tiene una propuesta bien concreta, ¿no? Sí, bueno, tú lo que hice viene ya de una reflexión de casi todos los padres, los que hemos vivido también en una educación que lo único que hizo fue construir trabajadores. Cuando uno va a la génesis de la educación que tuvimos, pero no hay desarrollo humano. Y cuando uno dice, oye, ¿por qué los países desarrollados funcionan de esta manera u otra? Es porque hay desarrollo humano. Y cuando hay desarrollo humano, uno desarrolla evolución social. Y cuando partes de esa premisa, vas entendiendo que este desarrollo de conciencia nace de este mundo emocional. Entonces, si vamos a la pregunta, yo tendría que irme un pasito más atrás y decirte, bueno, los estilos de crianza de mis papás, ¿cómo me criaron? El superhéroe, los niños no lloran, siéntate como niñita, pórtate bien, grita como hombre. Esta mirada, por ejemplo, del hombre invulnerable no hizo que muchos de nosotros no fuésemos capaces de verbalizar nuestro mundo emocional. Fíjate que los hombres han validado socialmente dos emociones, que es la rabia y la alegría. Pero los hombres socialmente no pueden sentir ni miedo ni tristeza. Y hoy día es un proceso que está en transformación, principalmente porque las generaciones nuevas nos están demandando eso. Por lo tanto, esta desregulación emocional pasa por este analfabetismo. Y ahí donde viene la tarea, como decías tú también, de esta propuesta. Nosotros queremos impulsar una ley de educación emocional donde la educación emocional se imparte en la escuela. Y gran parte de las carencias que tenemos como sociedad vienen de esta necesidad que tiene hoy día la educación en Chile. ¿Y cómo se interviene esto en la educación? Porque hoy día yo lo hablaba en el matinal, ¿no? Yo creo que llegó el momento de repensar la educación en Chile, ¿no? Estamos muy estructurados, muy cuadrados. Hoy día es tan importante como enseñarles una materia, las formales, enseñarles a gestionar sus emociones. A los niños, enseñarles a trabajar la frustración, a conocerse, a tratar de identificar sus problemas. O sea, se hace hoy día demasiado necesario, Arnaldo. Sí, una vez el máximo referente en educación emocional de Hispanoamérica, que también es director de nuestra fundación, Rafael Vizquerra, me dijo, Arnaldo, ¿tú sabes cuándo parte la educación emocional de un niño? Y yo sacando pecho, muy orgulloso, pensando que me la sabía toda, 4 o 5 años, ojalá de muy chiquitito, me dijo, no, la educación emocional de ese niño parte 20 años antes con la educación emocional de su futuro padre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto se hace a través de objetivos triangulados. La comunidad educativa funciona a través de 3 ejes. El docente, la sensibilización del docente que crea en esto, incorporar neurociencia, evidencia, investigaciones para que compre esta transformación, porque muchos sienten que esto es olor a incienso, que es de la volada de un profesor hippie. Cuando el docente tiene esto incorporado, cuando se capacita, desarrolla estrategias con él mismo, la puede trabajar en aula, empezamos una de las primeras triadas que tiene este proceso. La segunda es la familia. Es decir, cómo yo también puedo ir acompañando esta formación en la escuela de los estilos de crianza y la forma en que me vinculo como padre. ¿Y cómo lo tengo que hacer como padre? Validando, legitimando y aceptando este mundo emocional de los niños. Y muchos de nosotros cometemos los errores, principalmente porque somos analfabetos, de relativizar cuando mi hija llora, cuando mi hijo tiene un problema, decir, ya, cambia esa cara, compadre, para allá, arriba el ánimo. Pero esa tristeza que puede sentir mi hijo o mi hija es tan válida como la separación que yo tuve a los 40 años, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es cómo logramos que los padres también se comprometan en eso. Y por último, el capital del mismo estudiante, este capital de transformación que tiene que tener, en este caso, los estudiantes para poder incorporar la transformación en ellos. Yo siempre en las charlas que hacemos en colegio hablamos del sentir, del pensar y el actuar. Que el niño reconozca, que verbalice la emoción que siente, que pueda ver el mensaje que le trae, analizar el contexto y sobre esa emoción, podríamos hablar de la rabia, por ejemplo, que es la que siempre más... Hablemos de la rabia. La rabia es una emoción muy legítima, por ejemplo, la emoción de la justicia, la emoción de que pone límite, es la emoción del autocuidado. Cuando yo percibo la rabia es porque algo está
llegando a mí que me supera, por lo tanto pongo este límite. Pero el problema no es la rabia, el problema es la conducta y el comportamiento que está asociado a la emoción, que es la violencia. Y cuando yo me regulo, soy capaz de ver el impacto que tiene esa reacción, esa posible reacción, y logro tener esta autonomía. Entonces viene la conciencia emocional, la regulación emocional y la autonomía emocional. Imagínate lo maravilloso, Julio César, si esto se aplicara en los colegios. Bajaría el bullying, el ciberbullying, los conflictos de los mismos profesores, y los profesores también se agarran del moño, los problemas también entre los apoderados. Todos los problemas de prevención en la violencia nacen de educación emocional. Y fíjate que esto además se anticipa a la enfermedad. Un dato que no es menor para los adultos, el 60% de la licencia médica en Chile están asociados a ansiedad, depresión o estrés. Y las empresas, ¿cuántas lucas gastan en subvencionar a la licencia médica, a los que tiran licencia, a todo el problema de falta de productividad, que es otro tema en Chile? Entonces, todo está asociado al mundo emocional. Lo decía Maturana, lo decía Claudio Naranjo, psicólogos, biólogos chilenos que han trabajado en esto por años. Y por eso es tan importante estos espacios para que la gente que nos escucha entienda que la educación emocional hay que incorporarla en las aulas de Chile. Y gran parte de los problemas se podrían, al menos, evitar. ¿Y cómo meterlo en un currículum más formal? Buena pregunta. Tú sabes que una vez estaba yo en el Instituto Nacional dando una charla del 2018, entre los estallidos sociales previos, cuando estaban los encapuchados, tuvimos una charla, y un profesor de matemáticas, 40 años enseñando matemáticas en el Instituto Nacional, me dice: Arnaldo, no me vengáis con educación emocional a mí, 2 más 2 es 4, ¿cómo meto educación emocional en matemáticas? Un colega de él que venía de otra institución levanta la mano y dice: colega, ¿le puedo responder yo? Y dice: mire, yo trabajo con séptimos básicos. Si yo incorporo innovación, creatividad en el aula, claro que puedo incorporar educación emocional. Yo hice pymes con los niños de séptimos básicos, grupos de 6, 5 niños, que crearan su negocio, su micronegocio. Y unos niños dijeron jabones artesanales. Vieron los insumos que necesitaban, el costo. A la tercera clase los niños ya sabían margen, rentabilidad, el estado de resultado, y después tuvieron que ir a vender estos productos a los demás compañeros. Escucha activa, asertividad, manejo de conflicto, trabajo en equipo, y aprendieron además matemática financiera. El docente tiene que desaprender. Para hacer esta transformación tiene que incorporarse en los jefes UTP, por ejemplo, en la planificación que tiene la educación, que se llaman Objetivo de Desarrollo Personal y Social, tiene que incorporarse. Si se incorpora, se hace la magia, porque yo como profesor tengo que planificar mi clase tributando en estos objetivos. Y ahí donde hoy día hay una gran carencia, porque muchos profesores no saben cómo hacerlo. Si ese es el problema. Entonces, fíjate, ¿te acuerdas cuando nosotros estudiamos en el colegio, uno veía al profesor revisando las pruebas y la capacidad que tenía de rapidez para poner con el clic, iba marcando, porque se sabía nunca modificó su forma de enseñar. Y eso hoy día necesita una reformulación, como tú decías al inicio, de modernizar la educación en Chile. Fíjate, Arnaldo, que mucha gente encuentra que esto es medio hippie, otros medio comunista, otros que esto no pone límite. ¿Cómo afrontar estas opiniones? Bueno, principalmente por un tema de desconocimiento, claramente. La educación emocional, dentro de las investigaciones que han hecho muchas universidades, entre eso la Universidad de Barcelona y otras universidades, la misma Universidad de Harvard, dice que cuando incorporas programas de educación emocional, el resultado académico aumenta entre un 10 y un 15%. Además, propicia espacio para bajar los comportamientos disruptivos asociados a impulsividad, menosprecio, ira, etcétera, etcétera. Y frente, obviamente, a las personas que no creen en esto, obviamente nosotros andamos pregonando este propósito, pero tampoco queremos empujar a que la gente crea en esto. Generalmente las grandes transformaciones en nuestra vida han pasado por las crisis. Si yo era un celópata que me agarré muchos conflictos con mis novias, tengo que vivir una gran crisis para entender desde mi autoconocimiento que tengo que regular mi ira, mi impulsividad, cómo el pensamiento muchas veces me pasa mala jugada, y en todos los elementos que hoy día están propiciando espacios también de incapacidad de poder conocer este mundo interior. Entonces, frente a esas personas que generalmente no conocen, es simplemente abocarse a las investigaciones. Te voy a dar un ejemplo. Richard Davidson, que es un profesor, un docente de la Universidad de Stanford y que tiene el Instituto de Mente Sana, se juntó con el Dalai Lama. Y un día el Dalai Lama le dijo:
señor Davison, y esto lo dijo en una clase que tuvo con nosotros, ¿por qué siempre se preocupan del miedo, de la rabia, de la ira? ¿Por qué no trabajan en la bondad? ¿Por qué no vean cómo los niños pueden ser más empáticos? ¿Por qué no investigan al revés? Y cambió la mirada, y Richard Davidson se dieron cuenta que los programas que se podían hacer en Estados Unidos, mira lo que te digo, con programas de 30 minutos en niños, cambiaba las redes neuronales en esta mirada de un cerebro mucho más, ¿cómo se llama?, creativo, que incorpora la innovación, la posibilidad que el niño trabajara las emociones prosociales como el altruismo, la bondad, el compañerismo y todas estas emociones prosociales que invitan al desarrollar no solamente la empatía, sino la compasión y esta mirada también de ayuda al prójimo. Niños de 6, 7 años. Esto está investigado, hay mucha evidencia. Si esto se incorporara, la carencia, y hay una encuesta que tú probablemente la tuviste que ver previo al estallido, poquito después del estallido social, que el 70% de los chilenos sabe lo que más demandaba de los líderes en Chile, la carencia de empatía. Y todos los problemas que tiene Chile hoy día, y que hoy día también lo mencionabas tú también en la mañana, nacen de la incapacidad que ha tenido un estado de ver los dolores que tiene Chile, salud, vivienda, y eso es carencia también de empatía. Es decir, los líderes no empatizan con las necesidades que tiene una sociedad que demanda también, obviamente, los grandes triunfos que ha tenido la economía en Chile, pero también por el lado educativo, que sigue siendo una gran carencia. ¿Y cuándo entender de que tenemos que, en un lugar, yo entiendo que yo pienso lo mismo, que debería ser el colegio, la escuela, digamos, pero que en un lugar tenemos que enseñar a los jóvenes a realizarse, a gestionar, ¿no es cierto?, no solamente la emoción, los problemas, sino que también sus frustraciones, todo. ¿Cuándo vamos a entender que no es solamente matemática o ciencias sociales, sino que, porque esto nos está trayendo muchas dificultades? Hoy día los niños están hiperestimulados. Sí. Están con mucha ansiedad. Creen que el mundo se les va a pasar. Son poco contemplativos. Entonces, hay que intervenir no tan grandes, digamos, ¿no? Sí. Quizá un poco más chicos. Sí. Fíjate que la segunda causa de muerte en Chile, de 1900 suicidios hubo el año pasado, la segunda causa de muerte fueron jóvenes entre 14 y 22 años, casi el 30% la causa de muerte. Y los adultos mayores también están quitándose la vida. Cuando uno ve, cuando un niño no es capaz de trabajar la frustración, los dolores que tienen en un mundo, nosotros, y tú tienes hijos adolescentes, yo también tienen la misma edad, y mi hijo vive los mismos dolores, y mi hija también, es decir, hiperestimulado, no quieren perderse ningún carrete, quieren estar en todos lados, quieren ir a todos los eventos y nunca tienen espacio para trabajar el silencio, por ejemplo, los espacios más reflexivos. Y no hay espacios también, como decías tú, de poder trabajar, por ejemplo, la autoestima en el niño. ¿Cómo trabajo la autoestima en mi hijo? ¿Cómo trabajo el autoconcepto, la automotivación, la autoconfianza, la capacidad de ser resiliente? Es decir, hijo, te pegaste un porrazo, perfecto. ¿Cómo yo lo levanto como papá? ¿De dónde saco herramientas para que mi hijo salga fortalecido frente a ese momento adverso? Y eso tiene que ser a través de la formación socioemocional de los padres, en escuela para padres, que los papás deberían formarse en las mismas escuelas, porque antes decían, nadie me enseñó a ser papá. Sí, pero todos crecimos con heridas de infancia. Y muchos de nuestros papás, mi viejo me dijo que me quería a los 38 años, que después de muchas veces yo llamarlo por teléfono me atrevía a decirle que yo lo quería. Y recién, cuando yo ya era viejo, mi papá casi con 70 años, recién me dijo que me quería. Los viejos antiguos no decían eso. El mundo afectivo era muy... Y lo único que uno quiere ahora es replicar, que esas sombras que uno también tuvo en infancia, no repetirlas. Por eso el trabajo con los adolescentes es tan importante. Fíjate que mi hijo, particularmente, le encanta el freestyle. Le encantaban las batallas de gallo. Y yo no entendía nada de ese mundo. Y cuando me metí en uno de estos primeros eventos que hacían de batalla de gallo, me di cuenta del mundo rico que tenía, por ejemplo, el freestyle, donde trabajaban el pensamiento crítico, la escucha activa, las métricas, las composiciones literarias, y cómo mi hijo se conectaba con la música. Y la fundación sacó un programa que se llama Mi Batalla Interior, para poder incorporar la música a través de la educación emocional como un talante para que el joven pueda verbalizar lo que siente. Fíjate que en la vida de un joven, y en general nosotros, existen las 3 P. Mira los vínculos, cómo funcionan. La primera P que tenemos en nuestra vida son los padres. 10, 12 años, todos somos los hijos 100% papás y mamás, ¿cierto? La segunda P en los adolescentes es los pares.
Y la tercera P, que en nuestra vida viene siendo la pareja. Y después se combinan estas 3 P, padres, pares y pareja cuando ya somos adultos. Pero fíjate que los jóvenes reconocen a los pares como sus mayores referentes. ¿Y sabes cuál es el mayor miedo que tiene un joven? La ansiedad social, no pertenecer al grupo, que lo aíslen, que lo alejen, que no ser, y gran parte de los cabros que hoy día están... No ser parte de... Claro, y los chiquillos que hacen portonazo, que participan en actividades delictivas, muchas veces viven en riesgos psicosociales por droga, delincuencia, pobreza, lo invitan sus pares a delinquir, ¿y dónde están las herramientas para decir que no? ¿Dónde están las formas en que mis redes de contención me apoyan para que yo pueda decir efectivamente en esta mirada de desarrollo de conciencia, no, sabéis que chao, voy a irme por el camino largo, prefiero estudiar, vayan ustedes? Lo que hablaban también hoy día en la mañana, el tema de las medidas quizás más punitivas, pero que de alguna manera minimice el tema del riesgo que hoy día están muchos adolescentes, no solamente caer en la droga, en la marihuana, en la cocaína, en el tusi, sino que las bandas que hoy día están ingresando a Chile, que son bandas y carteles que están reclutando a jóvenes. En Arica, nosotros estuvimos hablando hace poquito con la gobernación que en Arica lo que pasó con el tren de Aragua. Bueno, por eso te digo, hay que trabajar con los jóvenes, hay que anticiparse sin duda, ojalá que trabajar con los jardines infantiles, en educación básica, en educación media, porque ahí está la gran necesidad que tienen hoy día la sociedad en Chile. ¿Hay una posibilidad de que sea real, aunque sea partiendo de a poco, la educación emocional en los colegios? ¿Lo ves tú factible de aquí a 5 años, 4 años? Mira, yo estoy muy contento. Algo que hizo la pandemia fue venir a sacarnos el velo, igual que las novias, de este mundo emocional que nadie sabía. Estuvimos 2 años conviviendo con miles de emociones, ¿cierto? Ansiedad, tristeza, angustia, depresión, momentos también de algunos desarrollando la calma, la tranquilidad. Pero incorporar la educación emocional post pandemia también ha sido una ventana para muchas instituciones educativas, y nosotros que formamos a muchos docentes, te puedo decir que hoy día gran parte de los colegios en Chile están rediseñando los planes educativos institucional con sello en educación emocional. Es decir, si yo elijo 2 colegios como papá y tengo la opción de elegir 2 colegios, probablemente voy a elegir por ranking, probablemente como lo han hecho muchos papás que tienen las lucas para elegir colegio, elijo por ranking, pero además voy a preocuparme que desarrollen el aspecto socioemocional de mi hijo, que ojalá que nunca viva el bullying, que no viva los dolores del ciberbullying. Y si yo tengo una institución que tiene sello en educación emocional, donde los docentes se capaciten, tengan un espacio donde ellos puedan decir lo que piensan, donde puedan tener espacio para el pensamiento crítico, toma de decisiones, trabajar, por ejemplo, todo su mundo emocional, reconocer, por ejemplo, la tristeza. Fíjate lo que te digo, la tristeza es la emoción del autocuidado, es la emoción que nos invita a ensimismarnos, la emoción que nos resguarda, que nos invita a la aislación, nos aleja de los entornos ciertos sociales. ¿Y por qué me invita la tristeza a eso? Porque me resguarda. Y la tristeza, como decía Humberto Maturana, las penas, las tristezas, los dolores presentes, es un bienestar pasado, un luto que hoy día yo añoro y no tengo y lo vivo con nostalgia. El niño que vive esta tristeza, sea por lo que sea, tiene que vivir ese proceso de forma súper sana, natural. Y mi papá, mi mamá, que si está en la casa, ojalá me valide, me legitime y me acepte ese periodo de dolor que estoy viviendo. Cuando yo trabajo la tristeza, además tengo la capacidad de ser resiliente. Entonces el niño cuando viva otra tristeza va a decir, ya viví esto, voy a poder salir fortalecido. No voy a abrir este cofre, que le pasa a muchos jóvenes, cuando tienen este primer dolor y se quitan la vida. Claro. Y eso hoy día, fíjate que por cada joven que se suicida en Chile, 50 lo intentaron y 20 lo están pensando. Y eso es una realidad. Los jóvenes hoy día viven un mundo emocional que está totalmente limitado. Y los papás somos carentes además porque adolecemos de esta formación. ¿Cómo apoyo a mi hijo si constantemente no tengo tiempo para ello, no lo escucho, no me incorporo a este mundo interno que tienen? Es una tarea, como dice Neva Milici, una tarea pendiente de la educación en Chile. Bueno, queremos agradecerte este ratito con nosotros. Vamos a despedir a Arnaldo, pero antes de ir ¿tenemos algún llamado de la cisterna? No, creo que hay un carabinero herido. Claro, parece que hay un carabinero herido en el rostro, ¿no?
Entonces, en este momento hay helicópteros y hay mucho personal de Carabineros en el lugar, intermodal La Cisterna. Recordemos que entrevistamos a un auditor apenas empezamos este bloque y lamentablemente esto está ocurriendo, ¿no? En el intermodal La Cisterna no hay detalles más finos de por qué, de quiénes son, de cómo empezó esto, pero sí hay un audio acá. Carabineros, ¿no es cierto?, sobrevuela la intermodal de La Cisterna. Carabineros resulta herido a bala en la comuna de La Cisterna. Eso ya es un hecho. Tengo una estoy, me mandan los auditores los audios. 4-4 en el lugar. Ahí no, me pilló, ahí no, me faltó conocimiento. El equipo de la radio ya está llegando al lugar. Bueno, Arnaldo, está sucediendo, ¿no? Ayer está pega, ¿eh? Sí, pero bueno, a veces hay que hacer el camino largo, Julio, y yo creo que la única receta para transformar la sociedad hay que partir de los niños. Hoy día estamos siempre pensando en buscar soluciones reactivas. Atacamos la enfermedad, castigamos, sancionamos, pero demorémonos 10 años y hagamos las cosas de cero, con niños de 4 o 5 años, y vamos a poder tener en los próximos 10 años probablemente un joven de 16 años y un mundo también social mucho más empático, más compasivo, donde evolucionemos también como sociedad. Y yo te aprovecho de agradecer porque tú siempre le has dado especial énfasis al tema emocional y de hecho creo que es una necesidad que hoy día todos los que nos escuchan lo reciben así, es decir, esto es una tarea pendiente y es un trabajo que creo que es un apostolado. Son poquitos los William Wallace que hay levantando banderitas para una mejor sociedad y creo que eso es importante también agradecerlo, como dicen, la nobleza obliga, así que te agradezco también cada vez que puedas hablar de los jóvenes. Muchas gracias, Arnaldo. Conversando precisamente con Arnaldo Canales, educación emocional, capacidad de aprender y ser más. Ese es uno de tus libros, ¿no? Sí, educación emocional, la receta para una mejor sociedad. Tengo uno que se llama Los hombres y sus emociones, analfabetos emocionales. Imagínate, todo lo que nos falta también a nosotros. ¿Ah? Arnaldo, gracias por venir a la radio. Muchas gracias. Y nos quedamos pensando lo que nos has dicho. Nos queda dando vuelta, educar también para ser mejores humanos. No solamente con un conocimiento que ya tenemos incorporado los más viejos como nosotros ya hace tanto. Incluso a nosotros nos faltan herramientas a veces para poder liderar mejor como padre, para que no repitan patrones, para uno no repetir patrones. Hay tantas cosas que nos faltan que imagínate un niño hiperestimulado además por las nuevas tecnologías, que cree que es normal estar todo el día arriba de la pelota, que cree que es normal estar, ¿no es cierto?, recibiendo constantemente estos estímulos para... Es complejo. Sí, pues nadie puede enseñar lo que no tiene. Es difícil, es verdad. Abrazo, amigo. Cuídese. Gracias a ti.